En un recóndito rincón de un país olvidado, en las estribaciones de una cadena montañosa cubierta de niebla, se encontraba el pueblo de San Aguas Claras. Este nombre, aunque sonaba poético, ocultaba una historia llena de misterio y temor, conocida por sus habitantes pero rara vez mencionada en voz alta. San Aguas Claras no aparecía en los mapas, y aquellos que llegaban allí, por lo general, lo hacían por accidente o por la dirección de algún pariente lejano. El pueblo era pequeño, compuesto por unas pocas casas de piedra que habían resistido el paso del tiempo, y rodeado de un espeso bosque que parecía haber sido el mismo desde tiempos inmemoriales. Los habitantes de San Aguas Claras eran personas reservadas, no por desinterés, sino por la costumbre inculcada de no revelar mucho de sí mismos a los forasteros. Habían aprendido, generación tras generación, a vivir en silencio, a no hacer preguntas y a mantenerse alejados del oscuro río que bordeaba el lado norte del pueblo. Este río, cuyas aguas eran de un negro impenetrable, tenía una reputación tan siniestra que incluso aquellos que habían crecido junto a él evitaban mirarlo por demasiado tiempo. La familia Valverde era una de las más antiguas del pueblo. Se decía que sus antepasados habían sido fundadores del lugar, pero con el tiempo, sus tierras se habían reducido a una pequeña parcela en el límite del bosque. Había un aire de tristeza perpetua en la familia, aunque no se hablaba abiertamente de ello. Vivían en una casa que se tambaleaba entre la estabilidad y la ruina, una estructura de piedra oscura y madera vieja que crujía con cada viento fuerte. Allí vivían Manuel y Dolores Valverde, junto con su única hija, Clara. Hoy os vengo a contar la historia de la desaparición de una niña de 9 años. Esta es Clara, una niña de tan solo 9 años, de cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros y ojos verdes que reflejaban una curiosidad insaciable. Era una niña risueña, que a menudo se podía ver corriendo por los campos, persiguiendo mariposas o recolectando flores. Tenía una conexión especial con la naturaleza, una sensibilidad que hacía que los animales más pequeños y tímidos se acercaran a ella sin miedo. Sin embargo, su curiosidad natural, combinada con la atmósfera de misterio que envolvía el pueblo, la hacía un blanco fácil para las historias de los ancianos, quienes siempre advertían a los jóvenes de los peligros que acechaban en el bosque y, sobre todo, en el río. Las historias sobre el río oscuro eran contadas en susurros, generalmente junto al fuego en las noches frías. Los más ancianos del pueblo hablaban de un tiempo en el que el río no era tan temido. Según decían, en el pasado, sus aguas habían sido claras y cristalinas, un recurso vital para la comunidad. Sin embargo, algo había sucedido hacía muchas generaciones. La naturaleza exacta de lo ocurrido era vaga y cambiaba según quien contara la historia, pero todos coincidían en que el río se había vuelto maldito. Algunos decían que una gran tragedia, como la muerte violenta de una niña, había provocado que las aguas se oscurecieran de un día para otro, mientras que otros hablaban de antiguos rituales paganos en los que se habían ofrecido sacrificios humanos para asegurar la fertilidad de la tierra. Una de las leyendas más repetidas era la de la niña del río. La historia contaba que, siglos atrás, una niña de unos 9 o 10 años había desaparecido misteriosamente cerca del río. Los habitantes la buscaron durante días, pero nunca encontraron rastro de ella. Desesperados, sus padres habían acudido a la vieja curandera del pueblo, una mujer que, según decían, tenía conocimientos sobre lo oculto. La curandera les dijo que la niña había sido llevada por los espíritus del río como pago por un antiguo pacto olvidado por el pueblo. A partir de ese día, el río exigía un tributo de sangre joven cada generación, o de lo contrario, su furia se desataría sobre todo el pueblo. Aunque los más jóvenes desestimaban estas historias como supersticiones, los ancianos nunca dejaban de recordarles el destino de la niña del río. Y a medida que pasaban los años, siempre parecía haber una desaparición misteriosa en el pueblo que, aunque nunca se mencionaba abiertamente, se atribuía en silencio a la maldición del río.
Clara había escuchado estas historias desde que tenía memoria, y aunque la asustaban, no podía evitar sentir una profunda fascinación por el río. Era un deseo inexplicable, como si algo la llamara desde las profundidades. A menudo se encontraba mirando hacia el bosque desde la ventana de su casa, imaginando lo que podría haber más allá de los árboles, especialmente donde las sombras se volvían más oscuras y el sonido del río se hacía más fuerte. Un día, mientras Clara estaba en la escuela del pueblo, escuchó a dos de sus compañeros, Tomás y Lucía, hablar en voz baja sobre una nueva leyenda que habían oído de sus abuelos. Según decían, el río no solo se llevaba a los niños, sino que también ofrecía regalos a aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en sus aguas. Si puedes llegar hasta la roca grande en el centro del río y tocarla, los espíritus te concederán un deseo, dijo Tomás, con los ojos brillando de emoción. Lucía, por su parte, miraba a Clara con una mezcla de admiración y envidia, pues todos sabían que Clara era la más valiente del grupo. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que Tomás había dicho. ¿Sería cierto? ¿Podrían los espíritus del río conceder deseos? Sabía que era peligroso, que no debía acercarse al río, pero la idea de tener un deseo concedido era demasiado tentadora. ¿Qué podría pedir? Tal vez podría pedir que sus padres fueran felices de nuevo, o que su familia tuviera más tierras para cultivar, o quizás podría pedir algo solo para ella, como un vestido nuevo o un libro lleno de historias maravillosas. A la mañana siguiente, la idea había echado raíces en su mente. Mientras ayudaba a su madre en las tareas de la casa, su mirada se desvió repetidamente hacia el bosque, hacia el río que sabía que estaba escondido entre los árboles. Finalmente, decidió que tenía que intentarlo. Solo sería una pequeña aventura, se dijo a sí misma, y volvería antes de que sus padres se dieran cuenta de que había salido. Esa tarde, después de la escuela, Clara tomó su decisión. En lugar de regresar directamente a casa, tomó un desvío hacia el bosque. Llevaba consigo un pequeño cesto, como si simplemente fuera a recolectar moras, y un pañuelo rojo que siempre usaba para mantener su cabello en su lugar. El camino hacia el río era familiar, aunque nunca lo había recorrido sola. El bosque estaba tranquilo, pero no en un sentido pacífico. Más bien, era un silencio que parecía anticipar algo, como si los árboles y las criaturas a su alrededor contuvieran el aliento, esperando. Mientras caminaba, el aire se volvió más frío, y la luz del sol que antes se filtraba entre las ramas comenzó a desvanecerse. La niebla se alzaba desde el suelo en pequeños remolinos, envolviendo sus pies. Clara comenzó a sentir una inquietud creciente, pero se obligó a seguir adelante. Tenía que llegar al río, tenía que ver si la historia era cierta. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó al borde del río. El agua negra se extendía ante ella, inmóvil y silenciosa, como si fuera un espejo de obsidiana. No había rastro de la corriente que solía ver cuando miraba el río desde lejos. Era como si las aguas hubieran decidido detenerse solo para ella. La roca grande, que según la historia albergaba los deseos, se encontraba en el centro del río, apenas visible a través de la niebla. Clara dio un paso hacia adelante. Sus zapatos se hundieron ligeramente en el lodo húmedo de la orilla. Se arrodilló y extendió una mano hacia el agua. Al tocarla, un frío intenso recorrió su brazo, como si el río estuviera más allá del simple frío físico, algo que calaba hasta los huesos. Por un momento, pensó en retroceder, en volver a casa, pero la curiosidad y el deseo la empujaron a seguir adelante. Sin darse cuenta de cómo, Clara se encontró de pie en la orilla, con el agua subiendo lentamente por sus tobillos. Cada paso hacia la roca parecía más difícil que el anterior, como si el río intentara detenerla. Pero la niña continuó, ignorando el miedo que crecía en su pecho, enfocada solo en su objetivo. A medida que se acercaba a la roca, el agua subía por sus piernas, llegando a sus rodillas, luego a su cintura. El frío era casi insoportable,
y sus dientes comenzaron a castañetear, pero estaba tan cerca que no podía detenerse ahora. Finalmente, cuando el agua llegaba a su pecho, estiró la mano y tocó la superficie lisa y húmeda de la roca. En ese instante, todo cambió. El río, que había estado en silencio, comenzó a susurrar. Eran voces suaves y susurrantes, que venían de todas partes y ninguna a la vez. Clara no podía entender lo que decían, pero sintió que la observaban, que la rodeaban. La roca bajo su mano pareció temblar, y Clara sintió como si algo se agitara en las profundidades del río. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo y que ahora despertaba. De repente, la corriente se activó. El río comenzó a arrastrarla con una fuerza que no podía resistir. Clara gritó, pero su voz se perdió en el rugido del agua. Intentó soltarse de la roca y nadar hacia la orilla, pero la corriente la arrastraba hacia abajo, hacia las profundidades oscuras. Mientras se hundía, vio las sombras moviéndose a su alrededor, figuras pálidas que la observaban con ojos vacíos. De repente, la corriente se activó. El río comenzó a arrastrarla con una fuerza que no podía resistir. Clara gritó, pero su voz se perdió en el rugido del agua. Intentó soltarse de la roca y nadar hacia la orilla, pero la corriente la arrastraba hacia abajo, hacia las profundidades oscuras. Mientras se hundía, vio las sombras moviéndose a su alrededor, figuras pálidas que la observaban con ojos vacíos. La última imagen que Clara tuvo antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue la de esos ojos vacíos mirándola, observándola mientras era arrastrada al fondo del río, hacia un lugar del que sabía, en lo más profundo de su ser, que nunca regresaría. Esa noche, cuando Dolores Valverde fue a buscar a su hija, la encontró ausente. Al principio, pensó que Clara simplemente se había quedado a jugar con sus amigos, pero cuando comenzó a oscurecer y Clara no aparecía, el miedo comenzó a crecer en su interior. Junto con Manuel, comenzaron a buscarla por todo el pueblo, preguntando a los vecinos si la habían visto. Nadie había visto a Clara desde que salió de la escuela esa tarde. Pronto, el rumor de la desaparición de Clara se extendió por el pueblo, y los habitantes, conscientes de las viejas historias, se unieron a la búsqueda. Se organizaron grupos para peinar el bosque, y algunos sugirieron, con voces bajas y miradas de preocupación, que debían buscar cerca del río. Manuel se negó inicialmente, aferrándose a la esperanza de que su hija simplemente se hubiera perdido entre los árboles. Pero cuando no encontraron rastro de ella en el bosque, la desesperación lo llevó a aceptar lo inevitable. Los hombres del pueblo, armados con linternas y antorchas, se dirigieron al río. Al llegar, lo encontraron en su estado usual, oscuro y silencioso, con la niebla flotando sobre su superficie. No había rastro de Clara, solo el frío implacable del agua y el eco de sus voces en la niebla. Pero entonces, uno de los hombres, un anciano llamado Pedro, se agachó en la orilla y levantó algo del agua, el pañuelo rojo de Clara, empapado y enredado en las raíces de un árbol sumergido. Dolores, al ver el pañuelo, cayó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro. Sabía lo que significaba. El río había tomado a su hija. Los habitantes del pueblo compartieron miradas de consternación y tristeza. Sabían que la maldición del río había vuelto a reclamar una vida joven. La búsqueda continuó durante días, pero Clara nunca fue encontrada. Sus padres, consumidos por el dolor, se sumieron en una tristeza de la que nunca se recuperarían. Poco tiempo después, vendieron su casa y dejaron San Aguas Claras, incapaces de soportar los recuerdos que el lugar les traía. El pueblo, por su parte, volvió a su vida habitual, aunque la desaparición de Clara dejó una marca imborrable. Las historias sobre el río oscuro se reforzaron, y los padres comenzaron a advertir a sus hijos con mayor firmeza que no se acercaran a sus aguas. Y así, la leyenda de La Niña del Río continuó, ahora con un nuevo capítulo sobre Clara,
la niña que había sido atraída por los susurros del río y había desaparecido para siempre en sus profundidades. Con el tiempo, San Aguas Claras cayó en un silencio aún más profundo, como si el pueblo mismo hubiera decidido olvidar, o al menos ignorar, los eventos trágicos que habían sucedido. Pero en las noches más oscuras, cuando la niebla se alzaba y el viento soplaba a través del bosque, algunos decían que podían escuchar, mezclado con el murmullo del río, el tenue llanto de una niña, pidiendo ayuda desde lo más profundo del agua.